En contra del más elemental principio de administración moderna responsable, la reforma no partió de un diagnóstico elaborado por quienes están facultados para la realización de esta trascendental y compleja función, la educación, ni por especialistas en la materia. Diagnóstico indispensable para sentar las bases que permitirían mejorar el sistema educativo. Este vacío se llenó con las opiniones limitadas de organismos empresariales como Mexicanos Primero e internacionales como la OCDE. Ausentes la indispensable motivación y justificación suficientes, la reforma nada dice sobre la situación educativa del país, el pavoroso rezago educativo que afecta a más de la tercera parte de la población, ni de la inequidad educativa. Más de 2/5 partes de las escuelas son multimodales, con todos los grados en un solo salón, sin servicios, sin agua, ni infraestructura, con niños que llegan a la escuela sin haber probado bocado. El maestro tiene que partir de esta realidad sin que se le proporcionen los elementos para hacerlo. Esta es la realidad educativa, es una realidad injusta. La reforma ignora esta dramática realidad. Prácticamente en todos los foros se señaló que esta reforma plantea un marco homogéneo para una realidad compleja y diversa. Esta reforma rompe con la filosofía humanista igualitaria del artículo 3 constitucional y está destinada a generar resistencias y desobediencia civil en defensa de la educación pública, máximo cuando se trata de una contrarreforma laboral y administrativa dirigida a cambiar de manera drástica y consulta las condiciones de trabajo de los maestros. La dimensión pedagógica es la gran ausente en la reforma. Al minimizar la problemática de los planes y programas de estudio, los métodos, los materiales educativos, etc., se ha centrado todo en la responsabilidad del maestro. Se las atribuyen a los docentes las deficiencias educativas en el país y el contexto sociocultural no es tomado en cuenta. La evaluación entendida como medición es un error grave, porque en ella deben valorarse los procesos y la emisión de juicios a través de la necesaria revisión de una serie de elementos pedagógicos. Es una reforma sin contenido pedagógico explícito. No plantea ninguna propuesta de carácter pedagógico, aunque subrepticiamente se corresponde con una visión conductista. En síntesis, la reforma se caracteriza por una gran pobreza y confusión conceptual. Es una reforma privatizadora. Mediante el planteamiento de la llamada autonomía de las escuelas, el Estado abandona su responsabilidad de resolver las necesidades materiales de la educación pública, cargando a los padres de familia la responsabilidad del financiamiento y funcionamiento de las escuelas. En contradicción, al promover los exámenes nacionales estandarizados, se promueve un control administrativo que condiciona las prácticas de enseñanza. La privatización es un punto central de esta reforma. La autonomía escolar da curso, por ejemplo, para que cuotas escolares onerosas, patrocinadores oficiosos, financiamientos espurios, escuelas con fondos públicos administrados por la iniciativa privada asuman el control de la educación. La filosofía empresarial entra con la competencia, con el darwinismo social, en contra de la solidaridad, la colaboración y la mutua ayuda que debe caracterizar a una educación de alto nivel. Finalmente, es una reforma en contra de los maestros. La reforma se apoyó en una feroz campaña en contra de los maestros en la educación pública, orquestada por grupos patronales disfrazados de sociedad civil, copiando la estrategia seguida por la derecha norteamericana en contra de la educación pública de ese país. Se han gastado millones de pesos en esa campaña en contra de los maestros. Es un retroceso a las conquistas laborales de muchas generaciones. Busca meter a los maestros en un régimen de excepción y pretende controlar el movimiento magisterial. Como se ha dicho, es violatorio de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional en cuanto a las garantías de estabilidad, derechos a la contratación colectiva, así como violatorio de los convenios internacionales de protección al trabajo.
Su aceptación representaría la muerte del sindicalismo y del normalismo. Voy a dar ahora lectura a una síntesis de los principales pronunciamientos y demandas que se expresaron en los foros. En primer lugar, en torno a la reforma educativa. 1. Deben abrogarse o derogarse las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. En consecuencia, debe suspenderse toda medida vinculada con la llamada reforma educativa. A la par, debe generarse, extenderse y profundizarse el debate nacional y popular sobre el tema educativo. Se exige el aplazamiento de la discusión y aprobación de las leyes secundarias. Esto fue uno de los acuerdos establecidos entre el gobierno federal y la CENTE y sin embargo no se ha cumplido. Se exige cesar cualquier impulso a la aplicación de estas reformas, hasta convocar y procesar la consulta nacional, donde será el pueblo quien define el destino de estas leyes. Debe realizarse una consulta formal, sistemática, acerca de los retos de la educación pública, que concluya en un Congreso Educativo Nacional. Debe impulsarse una verdadera transformación educativa que parta del núcleo del proceso educativo y garantice la participación de los actores y fuerzas más importantes de la educación. Es necesaria una educación humanista, contextualizada, que responda a las características y problemas de la diversidad nacional. Una educación basada en la memoria histórica de nuestro pueblo, abierta a la cultura y al conocimiento. Una educación sustentada en la autonomía y participación democrática que contribuya al desarrollo de la nación pluricultural, democrática y justa establecida en la Constitución. El Magisterio se pronuncia por una auténtica reforma educativa que garantice que se cumpla el mandato constitucional de que la educación debe lograr altos fines de formación y desarrollo humano y cultural de todos los mexicanos. En todos los foros se expresó la demanda de una reforma educativa que garantice la participación de maestros, padres de familia y estudiantes en la definición de políticas, planes y programas. Una reforma que promueva la construcción de auténticas comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver sus propios problemas educativos de acuerdo con su contexto regional, social, económico y cultural. Se demanda una educación pública laica y gratuita, garantizada por el financiamiento íntegro y suficiente del Estado. Se exige que se cumpla con la gratuidad de la educación, eliminando las cuotas voluntarias en las escuelas, y que se deroguen los cambios constitucionales que establecen la autonomía de gestión, con lo cual el gobierno federal y estatal pretenden evadir la responsabilidad de brindar todo lo necesario, tanto en servicios, infraestructura y materiales didácticos a las escuelas, y trasladan la responsabilidad a los padres de familia y maestros de las escuelas. El Estado debe asumir cabalmente el sostenimiento de las escuelas públicas, otorgando una relativa autonomía pedagógica a las comunidades escolares, no a la autogestión financiera de las escuelas. Se demanda un nuevo currículo, con reivindicación de los saberes socialmente significativos, que desarrolle las capacidades de pensamiento crítico y de indagación de los niños y jóvenes. La propuesta curricular debe incluir formas de evaluación cualitativa que rescaten saberes, valores y actitudes para promover una educación que fortalezca y afiance los derechos humanos, una educación impregnada de dominio disciplinar, ético y solidario para formar ciudadanos analíticos, reflexivos y que transformen su realidad y la del país. Se rechaza el modelo vigente de actualización de los docentes. Debe establecerse un programa serio de actualización basado en el trabajo colectivo y colegiado de los maestros, con acciones continuas, con acompañamiento profesional directo y el debido seguimiento, y que parta de las características contextuales de la escuela y la comunidad. Se exigen programas de actualización docente que reconozcan que para ser maestro se necesita tener la capacidad de motivar, imaginar, explicar ampliamente, entender las dificultades de cada estudiante, analizar problemas, descubrir el mundo, y eso no se mide con pruebas de opción múltiple. Se
Se demanda una evaluación cualitativamente distinta, situada en los problemas reales, horizontal y de abajo hacia arriba, no estandarizada. Se demanda una evaluación integral de carácter formativo, una evaluación incluyente y no punitiva, una evaluación que retroalimente los procesos de aprendizaje, los subsistemas y las políticas educativas, una evaluación que reoriente y se centre en el desarrollo, el reconocimiento, el esfuerzo de los estudiantes, una evaluación dinámica, con sentido ético, contextualizada a cada región de cada estado del país, una evaluación en suma no vengativa ni amenazante. Debe ser eliminada la prueba enlace y cualquier otro tipo de exámenes estandarizados. Asimismo, se exige que se suspenda la aplicación de la punitiva evaluación docente universal y la carrera magisterial. Se exige un programa serio para las escuelas normales con los suficientes recursos presupuestales e infraestructura de mantenimiento y para una planta docente suficiente y actualizada seriamente. Se demanda de nuevo que el Estado asuma su compromiso de otorgar plazas a todos los egresados de las escuelas normales públicas del país. Se exige el reconocimiento de la evaluación como un proceso diagnóstico, crítico, dinámico, cualitativo, propositivo, colectivo, contextual y complejo, donde influyen diferentes factores y actores de la educación. Por estas razones, se rechaza la medición estandarizada, mecanicista, discriminatoria y excluyente que se promueve con esta contrarreforma. Estos son los pronunciamientos y las demandas que se expresaron en los foros en relación con la reforma educativa. Además, se ha solicitado incluir, me parece correcto, otra serie de demandas y pronunciamientos políticos y laborales. Se demanda un salario digno y la garantía del empleo. Ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de una medición punitiva. Por tanto, se exige un programa de basificación masiva para quienes hoy cubren plazas temporales. Se demanda la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, toda vez que quienes han sido acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente cuentan con el perfil formativo y el derecho a ser contratados. Se comprometen los maestros de la CENTE a luchar por la democratización del sindicato, exigir la realización de los congresos seccionales y el respeto a la votación universal directa y secreta. Los maestros y todos los participantes en los foros saludan el triunfo de la CENTE en la sección 7 de Chiapas y hacen votos por la consolidación de la democracia sindical. Se demanda la reinstalación inmediata e incondicional de los maestros cesados en Puebla. Se exige el cese de toda acción represiva contra el magisterio disidente. Manifestamos nuestro apoyo a los jefes de enseñanza de secundaria arbitrariamente despedidos en fechas recientes. Demandamos la libertad de los miembros de la sección 22 injustamente detenidos y nos manifestamos en contra de la criminalización de la protesta social, particularmente la ejercida en contra de los compañeros del Frente Oriente. Manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo y especialmente hoy en día con el pueblo brasileño. Es impostergable la construcción de un proyecto nacional que incluya a los pueblos indígenas del país, sus necesidades y su desarrollo inclusivo. Se reitera, pues, como demanda central, que deben aprobarse las reformas a los artículos 3 y 73 y suspenderse todas las relaciones con la llamada reforma educativa. Hasta aquí esta relatoría. Muchas gracias. Compañeros, es necesario que incorporemos a esta demanda de exigencia de libertad a los presos políticos y creo que no tiene discusión por la libertad inmediata del maestro Alberto Patistán del Estado
de Chiapas, presos políticos de libertad, así como a todos los presos injustamente en el país. Y en ese mismo marco nos informan que como producto de la lucha estudiantil se anuncia que hoy sale libre el activista del CCH Naucalpan, Mario González García, preso desde hace 3 meses, y que es parte de la exigencia que estamos haciendo por la libertad de todos los presos políticos del país, incluidos los compañeros también de Oaxaca, recientemente reprimidos.